¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, bueno, clave para cualquiera en el área de la salud, la diabetes. Nos vamos a enfocar en entender sus diferentes tipos porque, a ver, saber distinguirlos es el primerísimo paso para un manejo correcto. Pensemos en esto un segundo. Así como una fiebre puede venir de 1000 cosas diferentes, la diabetes no es una sola enfermedad, no es un bloque monolítico. Entender sus distintas caras es crucial, sobre todo para quienes se dedican a la nutrición. La clasificación precisa lo es todo, de verdad. Ok, esta es nuestra ruta de hoy. Vamos a arrancar con la diabetes tipo 1 y su rollo con la autoinmunidad. De ahí saltamos a la tipo 2 y la resistencia. Hacemos una parada especial en la gestacional, luego desciframos las claves numéricas del diagnóstico y al final le echamos un ojo rápido a otros tipos que no son tan comunes. Venga, vamos a darle. Nuestra primera historia es, pues, una de un ataque interno. La diabetes tipo 1 es, en esencia, una condición autoinmune. Es el cuerpo volviéndose su propio enemigo. O sea, en palabras sencillas, ¿qué pasa aquí? El sistema inmune se confunde, se equivoca y ve a las células beta del páncreas como si fuera un invasor. Y estas células son literal las fábricas de insulina del cuerpo. Al destruirlas, pues, se acaba la producción. Así de simple y a la vez así de complejo. Y ojo, aquí viene un dato que pone las cosas en perspectiva. Aunque es muy conocida, la diabetes tipo 1 representa más o menos entre el 1 y el 10% de todos los casos de diabetes. Es una minoría, sí, pero una muy significativa. Y bueno, ¿qué aumenta el riesgo? La genética sin duda juega un papel principal. Es curioso, ¿no?, que el riesgo es un poquito mayor si es el padre quien la tiene en comparación con la madre. Y además, fíjense cómo suele aparecer en dos picos de edad muy claros, en la infancia temprana y luego de nuevo en la pubertad. Se piensa que quizá tiene que ver con la exposición a ciertos virus o con los cambios hormonales tan drásticos de la adolescencia. Bueno, dejamos atrás la autoinmunidad y ahora nos metemos en una historia completamente distinta. Aquí la palabra clave no es destrucción, es resistencia, y esta es por mucho la forma más común de diabetes en todo el mundo. El mecanismo aquí es como un proceso en dos actos. Primero, las células del cuerpo se vuelven sordas a la insulina. Es como si la llave, que es la insulina, ya no abriera bien la cerradura de la célula. Para compensar, el páncreas se pone a trabajar a marchas forzadas, produciendo más y más y más insulina, hasta que, con el tiempo, se agota, se cansa, y la producción inevitablemente baja. Y agárrense con esta cifra, porque de verdad es para ponerle atención. Se calcula que 1 de cada 4 personas que viven con diabetes ni siquiera lo sabe, aún no tienen un diagnóstico. Es un problema de salud pública enorme, un gigante silencioso que nos recuerda lo importante que es la detección a tiempo. Entonces, para que quede clarísimo, aquí está la diferencia fundamental, el meollo del asunto. En la tipo 1, el problema es que no hay producción de insulina. En la tipo 2, el problema inicial es que la insulina que sí hay no funciona como debería. Son dos mundos completamente diferentes, aunque lleven el mismo nombre. Ahora vamos a hacer una pausa para hablar de un escenario súper particular, uno que ocurre exclusivamente durante el embarazo. La diabetes gestacional es temporal, sí, pero tiene implicaciones muy importantes para la mamá y para el bebé. La definición formal nos dice justo eso. Es una intolerancia a la glucosa que no estaba ahí antes del embarazo. Lo más común es que dé la cara en la segunda mitad de la gestación. Y la buena noticia es que en la gran mayoría de los casos todo vuelve a la normalidad después del parto. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Bueno, es que durante el embarazo, la placenta se convierte en una verdadera fábrica de hormonas. Produce cosas como el lactógeno placentario o el cortisol, que son vitales para el bebé, pero que tienen un efecto secundario. Hacen que el cuerpo de la mamá sea más resistente a la insulina. Claro, no le pasa a todo mundo. Hay ciertos factores que, prenden las alertas. Ser mayor de 25 años, tener antecedentes familiares de diabetes, haber tenido complicaciones en embarazos anteriores, el estilo de vida y, por supuesto, un embarazo múltiple, que significa una carga hormonal todavía mayor. Muy bien, ya entendimos las historias, los porqués. Ahora vamos a lo práctico, a los cómos. ¿Cómo se confirma todo esto? Vamos a ver los números que nos dan las respuestas definitivas. Mucho antes de un análisis de laboratorio, el cuerpo empieza a mandar señales. Y aquí hay algo que es de ley aprenderse. Los síntomas clásicos de la hiperglucemia, conocidos como las famosas 3 polis o 3 Ps. Polifagia, que es un hambre voraz. Poliuria, que es orinar muchísimo. Y polidipsia, una sed que no se quita con nada. Pero ojo,
no son las únicas pistas. Además de las 3 polis, pueden aparecer otras señales. Perder peso sin razón aparente, ver borroso de repente, unas manchas oscuras en el cuello, las axilas que se llaman acantosis nigricans, o que las heridas tarden una eternidad en sanar. Todas son banderas rojas. Y aquí pongan muchísima atención, porque esta es la tabla de oro para el diagnóstico según la Asociación Americana de Diabetes. Para diagnosticar diabetes tipo 1 y tipo 2 se necesita al menos uno de estos criterios. Una glucosa en ayuno igual o mayor a 126. O un valor de 200 o más en la prueba de tolerancia a la glucosa. O una hemoglobina glicosilada de 6.5% para arriba. O finalmente, una glucosa tomada al azar, a cualquier hora, que esté en 200 o más, pero esto acompañado de los síntomas clásicos. Estos números son el estándar. Y ya para ir cerrando, es súper importante saber que el universo de la diabetes no se acaba aquí. Nos hemos enfocado en las 3 formas principales, pero el espectro es mucho, mucho más amplio. Solo para que nos demos una idea, existen tipos como la diabetes monogénica, que puede aparecer en bebés, o la que es secundaria a un problema directo en el páncreas, como una pancreatitis. También la que es inducida por algunos medicamentos como los glucocorticoides, o la que está asociada a otras enfermedades como la fibrosis quística. Es un mundo. Y cerramos con esta reflexión, que es quizá la más importante de todas. Ya vimos que cada tipo de diabetes tiene su propia historia, su propio mecanismo. Entender esto es solo el comienzo. La pregunta del millón, sobre todo para quienes estudian nutrición, es, sabiendo estas diferencias tan fundamentales, ¿cómo se tiene que adaptar la estrategia nutricional para cada uno de estos mundos? Porque claro, el abordaje no puede ser el mismo. Ahí, justo ahí, es donde el conocimiento se convierte en acción.